Muy bien, vamos a continuar ahora con el inciso C, ¿de acuerdo? Ya trabajamos el inciso A y B, ahora nos corresponde el inciso C. Hice una pequeña corrección aquí en la pregunta que hacían porque no era la correcta. La pregunta en realidad para el inciso C era de que debemos de calcular la aceleración en cada intervalo de tiempo. Bueno, entonces vamos a calcular la aceleración en cada intervalo de tiempo. Hallar aceleraciones. ¿Cuántos intervalos de tiempo tenemos entonces? Tenemos, si ustedes se dan cuenta ahí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos distintos. Por lo tanto, es lo que vamos a analizar ahorita. Pero ahora ya no vamos a calcular distancias. Recuerden que acá calculamos distancias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 distancias, 7 desplazamientos. Pero ahora vamos a hallar las aceleraciones. Entonces, hablemos del primer intervalo. Intervalo, ya sabemos que es el intervalo F. Alguien pudo haber colocado también del intervalo A al intervalo B, que también pudo haber sido, ¿no? De repente aquí colocar A, aquí colocar A y aquí colocar B, C, D, E, F, G, H. Entonces, de repente también podemos analizarlo así y decir que vamos a trabajar el intervalo AB. El intervalo AB. La aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial por el tiempo, dividido el tiempo. Esto porque ya habíamos aclarado de que el primer intervalo es MRU B, ¿verdad? Entonces la velocidad final vale 15. Vale 15. Menos la velocidad inicial que vale 5. Dividido el tiempo que vale 2 segundos. Según lo que muestra la gráfica, ¿no? 15, 5 y el tiempo es de 2 segundos. El tiempo entonces va a ser la aceleración va a ser de 10 dividido 2. Y entonces me queda que hay una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Y es positivo. Entonces ya tenemos ahí la aceleración en el primer intervalo. Vamos ahora con el siguiente intervalo. Pero el siguiente intervalo es de B a C. Ojo, ojo que en el siguiente intervalo no hay aceleración. La aceleración en este intervalo es 0. ¿Por qué la aceleración? ¿Por qué 0 la aceleración? Es porque ya sabíamos de que era MRU, es MRU, o sea, velocidad constante, o sea, no hay aceleración. Por lo tanto, vamos a decir que en el intervalo BC, la aceleración directamente es 0. Vamos ahora con el intervalo CD. La fórmula, veamos, tendría que ser de MRU, velocidad final menos velocidad inicial, de MRV, porque entonces si no, no sería aceleración, no habría aceleración. Entonces me quedaría, veamos los datos, velocidad final es menos 15, ojo, velocidad final es menos 15, y velocidad inicial es 15. Ok, entonces sería menos 15, que es la velocidad final, menos 15, que es la velocidad inicial, dividido el tiempo. El tiempo sería de C a D, pasaron 1, 2 y 3 segundos. Por lo tanto, acá vamos a escribir 3 segundos. 15 menos 15 es menos 30, dividido 3, y aquí me queda menos 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, calculemos el resto de aceleraciones y después analizamos por qué están dando esos resultados. ¿Por qué positivos? ¿Por qué negativos? Intervalo de C a D sería intervalo de D a E. Veamos qué tipo de movimiento hay ahí. De D a E. Ojo que también hay aceleración porque hay cambio de velocidad. ¿Sí? Hay cambio de velocidad. La velocidad final vale 0 y la velocidad inicial vale menos 15. Entonces sustituyo esos valores. Una vez voy a introducir los datos porque ya sé que es la fórmula de aceleración. Entonces la velocidad final vale 0 y la velocidad menos la velocidad inicial, que vale menos 15. Ojo con los signos, mucho cuidado. Y el tiempo en el intervalo de E
el tiempo es de 0.5 segundos, medio segundo. Entonces aquí vamos a escribir 0.5. Menos por menos me da más, y 15 dividido 0.5 pues es 30. Ok, entonces aquí tenemos una aceleración de positivo 30 metros por segundo al cuadrado. En el intervalo de D a E, vamos a ver en el intervalo de E a F. La aceleración allí también es 0. ¿Por qué en el intervalo de E a F es 0? Porque vean, la velocidad aquí es 0. No hay movimiento, de hecho aquí hay reposo total. Entonces aquí nuevamente la aceleración vuelve a ser 0. Y en el último intervalo de F a G, bueno, penúltimo, en el intervalo de F a G, la aceleración sería velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Pero veamos los datos. La velocidad final de F a G, la velocidad final vale 20. Ojo, vale 20. Y la velocidad inicial vale 0. Por lo tanto, sería 20 menos 0. Ah, bueno, y el tiempo de una vez, el tiempo es de 9 a 10 segundos, 1 segundo. Por lo tanto, aquí me quedaría 20, velocidad final menos velocidad inicial, que es 0, dividido 10 segundos. Que me quedaría 2 metros por segundo al cuadrado, que también es positivo. Y ahora sí, en el último intervalo, en el intervalo de G a F, G a H, la aceleración vuelve a ser 0. ¿Por qué razón? Pues porque acá nuevamente hay movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué que la velocidad es constante? Aquí no es movimiento rectilíneo uniforme porque vaya horizontal, sino que es movimiento rectilíneo uniforme porque está con velocidad constante, ¿sí? La velocidad siempre va a ser 20, mientras pasa el tiempo siempre va a ser 20. Entonces ahí tenemos ya resuelto el inciso C, ¿verdad? Ahí están todas las aceleraciones. Veamos ahora el inciso D, el inciso D. ¿Qué dice? La distancia recorrida hasta el 9º segundo. Ojo, porque dice distancia. Distancia hasta el 9º segundo. Entonces, es una suma de valores, de distancias, hasta el 9º segundo. Y el 9º segundo, si ustedes se dan cuenta, termina acá. Toda la distancia que recorrió hasta el 9º segundo. Pues entonces yo regreso acá a mis intervalos de distancias y hago la sumatoria hasta el 9º segundo. Y veamos hasta dónde tenemos el 9º segundo. Hasta acá tenemos el 9º segundo. Chequen. En el 9º segundo recorrió 0 metros. Pero antes ya había recorrido ciertas distancias. La primera es 20, 30. Distancias, como son distancias, 20, 30, 11.25, 11.25 y por último 3.75. Y aquí 0, ¿no? Entonces vengo y la distancia sería 20 más 30 más 11.25 más 11.25 más 3.75 y más 0, ¿verdad? Que son los valores. Entonces ahí yo tengo las distancias. 11, vamos a recapitular. Aquí tenemos la primera distancia, 20, 30, 11.25, 11.25, 3.75 y 0, ¿no? Este otro ya no, porque pasa de los 9 a los 10 y de los 10 a los 2, entonces eso no nos interesa. Por lo tanto, teníamos entonces 20, 30, 11.25, 11.25 y 3.75. Y esa distancia sería, la sumatoria de ellos sería 20 más 30 más 11.25 más 11.25 más 3.75 y me da un resultado de 76.25. Listo. Ya tenemos ahí nuestro resultado. Siempre ustedes en casita revisen, ¿no? Porque a veces ya les comentaba, a veces por la situación tiendo a hacer las operaciones rápido y no me doy cuenta de algunas cositas. A veces D, E.
Bueno, vamos con el inciso E que preguntan en el inciso E. El desplazamiento que lleva en el noveno segundo. El desplazamiento que lleva en el noveno segundo. Pues ahora preguntan algo similar, solo que ya no es distancia, sino es desplazamiento. Hasta el noveno segundo. Bueno, entonces ahí es delta X, posición final menos posición inicial. Pero como este no es una gráfica de posición, entonces vamos a hacer la sumatoria de desplazamientos. Que ya sabemos de que avanza 30, perdón, avanza 20, 30, 0, ahora sí, vamos con 0, porque avanzó 11 y retrocedió 11. Entonces sería 20, 30, 0, menos 375 y 0. ¿Sí? Entonces aquí venimos y escribimos 20, avanzó 20, avanzó otros 30, avanzó otros 11.25, pero después retrocedió otros 11.25 y después retrocedió otros 3.75 y después se quedó en 0, que es una manera de verlo. O simplemente estos valores, tomarlo como la distancia total, el desplazamiento total en ese intervalo, que allí nos quedaba 0, ¿verdad? Que era lo que se mostraba acá. Que era lo que se mostraba acá, 0. Para no poner esto menos esto y al final me queda 0. Menos 375 menos 0. Entonces, ahí tenemos la diferencia que hay clara entre distancia y desplazamiento. Por lo tanto, tenemos 20 más 30 más, bueno, menos 3.75. Y el resultado es 46.25. 46.25 metros. Listo. Inciso C, A, B, D, E. El inciso, vamos con el inciso F. Veamos qué sucede con el inciso F. La velocidad instantánea en el tiempo 5.5 segundos. Muy bien. Ahora introducimos el criterio de velocidad. Velocidad es vector, ¿se recuerdan? Velocidad instantánea en el tiempo 5.5 segundos. Ahora, mucho ojo con lo que les voy a explicar. Vamos a ver, solo vamos a quitar esto de acá. Ok. No quiere. Ahí estamos. Entonces, veamos acá. Dice que vamos a calcular la velocidad instantánea en el tiempo 5.5. Ahora, ¿qué sucede? Esto es un análisis de juicio crítico, ¿no? En el tiempo 5.5 segundos, lo vamos a marcar con color rojo, está acá, ¿sí? Esa velocidad. Nosotros sabemos de que la velocidad aquí fue cambiando, vino cambiando, vino cambiando. O sea que en todo punto de esta recta, la velocidad fue diferente, ¿de acuerdo? Todas las velocidades aquí fueron distintas. Todas fueron cambiando constantemente. Y cuando estaban hablando de velocidad instantánea, están hablando de la velocidad que se tiene en un momento determinado. O sea, no una velocidad que generalice la figura o la gráfica o el movimiento, sino solo la velocidad que tiene en el punto que se está dando. ¿Sí? En ese momento, en este ratito, en 5.5 segundos, ¿qué velocidad tiene? La velocidad es 0. Ojo, la velocidad es 0. Si les hubieran preguntado qué velocidad tiene en el tiempo 5 segundos. Ok, aquí está, vean, esta sería la posición. ¿Cuál es la velocidad en el instante 5 segundos? En el instante 5 segundos tenía una velocidad de 5 metros por segundo. En el instante de otro tiempo, pues va a tener otra velocidad, otro valor de velocidad. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que es el criterio de velocidad instantánea. La velocidad instantánea solo es la velocidad que se tiene en un momento determinado. Hay un concepto matemático de cálculo que establece que la velocidad instantánea es el límite de una función que define la velocidad, etcétera, ¿no? Pero no nos vamos a centrar en la definición de cálculo, sino vamos a centrar en el criterio en lo que nosotros sabemos que la velocidad de la palabra instante se refiere a la velocidad que yo voy a tener en el instante que me estén hablando, ¿de acuerdo? Únicamente. Entonces la velocidad en el instante es 5.5 segundos, pues es sencillo, por criterio. La velocidad instantánea es de 0. ¿De acuerdo? Ya están resueltos. F. Vamos con el G. Vamos, ¿qué pregunta el G? El G pregunta
FG, bueno, ahí me faltó la G, ¿va ustedes? Vamos a corregir esto para no tener DEF, G, H, I, J, K, JKM. Bueno, ahí sí ya estábamos bien, ¿verdad? DFG, HI, JKM. Ahí estamos. Entonces, ahora sí. ¿En qué momentos se encuentra en reposo? ¿En qué momentos se encuentra en reposo? Ok. Entonces es un análisis crítico. Veamos. Acá, este es un instante de reposo. Pero es un instante. Este punto de acá es un instante de reposo. ¿Por qué? Porque la velocidad es 0. Y hay otro, pero ya no es un momento, sino es un intervalo. En todo este transcurso hay reposo. En todo esto, aquí hay reposo. Porque aparte de que la aceleración ahí es 0, también la velocidad es 0. Ahí sucede esas dos cosas. Acá la aceleración no es 0. Aquí no es 0. Pero en este momento, en este instante, la velocidad es 0. Por lo tanto, hay reposo en el instante 5.5 y en el intervalo F, E a F. O sea, el tiempo, desde el tiempo 7.5 a 9 segundos, ¿verdad? En esos momentos hay reposo. Por lo tanto, vamos a escribir acá y vamos a detallar. Hay reposo. Acá. Hay reposo en el instante 5.5 segundos. Y en el intervalo, veamos o no verifiquemos en qué intervalo es, de 7.5 a 9. Ok, entonces venimos acá. El intervalo de 7.5 a 9 segundos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos eso. Pero vamos a corregir un poquito estos números porque 7.5 segundos a 9 segundos. Nunca nos olvidemos de las dimensionales, ¿no? Ya contestamos el G. Vamos con el H. Veamos qué sucede con el H. La velocidad que lleva en el tiempo 10 segundos. Ok. ¿Qué velocidad lleva en el tiempo 10 segundos? Hallar velocidad en t igual a 10 segundos. Entonces veamos qué sucede en el tiempo 10 segundos. Tiempo 10 segundos, ojo, ojo. Es un dato que se puede calcular sin necesidad de aplicar fórmulas porque se ve en la gráfica. En el tiempo 10 segundos la velocidad que lleva es 20. Ahí está la respuesta. La velocidad es de 20 metros por segundo. Y como es velocidad, es necesario ponerle su signo. Y ya tenemos la respuesta. Vamos con el inciso I. La velocidad media en el intervalo de 2 segundos a 8 segundos. Ok, vuelven a preguntar un cuestionamiento y similar al inciso A. Entonces ahora vamos a hallar la velocidad media de 8 segundos a 12 segundos, creo que decíamos, a ver. De 2 a 8 segundos. Bueno, vamos a poner de 2 a 8 segundos. Bueno, entonces nosotros ya sabemos que la velocidad media es desplazamiento total partido el tiempo total. Entonces, yo ya sé cuánto es el tiempo total. El tiempo total son 6 segundos, porque de 2 a 8 son 6 segundos. Ahora el desplazamiento de 2 a 8. Pues yo ya tengo mis datos acá. ¿Cuántos son los desplazamientos del tiempo 2 al tiempo 8? Aquí está, aquí inicia el tiempo 2. Avanzó 30. De ahí no avanzó nada. O sea, 30 más 0. Menos 3.75. Y el 8 está metido dentro de estos valores. Pero aquí no recorrió nada, entonces no hay necesidad de hacer cálculo. Porque de 7.5 a 9 segundos no hay movimiento. Entonces significa de que solo recorrió 30, el 20 no me interesa porque eso está el tiempo 0 al tiempo 2 que no se cuenta en la pregunta. Empieza en el tiempo 2, o sea hay un avance de 30, después 0, después un retroceso de 3.75, o sea solo sería
30 menos 3,75. Entonces vengo y digo acá 30 menos 3,75 metros únicamente. Más 0 si ustedes quieren, pero no hay necesidad de escribirlo, pero lo vamos a escribir. Solo para que ustedes vean cómo queda. Era 30 más 0 menos 3,75. Más 0 que era lo final. Entonces, esto me quedaría 30 menos 3,75 dividido 6. Y me da positivo 4,375 metros por segundo. Listo. ¿Verdad? Muy importante que identifiquemos bien. Ahora, miren, aquí hay una cuestión. En la gráfica, en el tiempo 8 segundos no hay movimiento. Pero imagínense de que en este 8 segundos sí hubiese habido movimiento. Imaginen eso. Entonces aquí yo hubiese tenido que calcular la distancia que recorre del tiempo 7.5 al tiempo 8, el pedacito. Imagínense que la gráfica, en vez de irse horizontal, se hubiese ido inclinada, por ejemplo, por decirles. Imagínense que se hubiese ido ese, ¿verdad? Recta. Entonces yo te hubiese tenido que calcular la distancia que recorre en todo este trayecto, porque aquí se recorrería distancia. Entonces yo hubiese tenido que hacer un cálculo aparte, del tiempo 7.5 al tiempo 8. Porque hay una distancia recorrida ahí, que nunca se calculó como intervalo, porque el intervalo es completo. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Entonces ahí estamos, con el inciso I. Vamos con el inciso J. Realice la gráfica de velocidad contra tiempo. Bueno, vamos entonces a realizar la gráfica de posición contra tiempo. Aquí tengo yo mi plano cartesiano, si se dan cuenta. Entonces vamos a fijarnos de que el eje X es el tiempo. En realidad lo máximo que necesitamos es 12 segundos. Y acá el eje Y yo lo tracé hasta un máximo de más o menos 100, 120. Y coloqué algunas cifras ahí que ahorita se van a dar cuenta por qué coloqué esas cantidades, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza la gráfica de distancia contra tiempo? Es una cuestión sumamente sencilla. Lo único que hay que hacer es ir graficando los diferentes desplazamientos que se dieron uno por uno. Entonces, por ejemplo, el primer intervalo de tiempo, siempre por intervalos, ¿no? El primer intervalo de tiempo es de 0 a 2. Entonces, de 0 a 2, vengo yo a revisar mis desplazamientos de 0 a 2 segundos. Y me voy a dar cuenta de que el desplazamiento de 0 a 2 es 20, ¿verdad? Aquí tenemos esta marquita que era 20. 15 más 5, pues es 20, ¿no? Entonces, de 0 a 2 recordemos de que el movimiento es MRV, ¿sí? Aquí es MRV. Por lo tanto, como es MRV, la gráfica de distancia-tiempo es una curva, ¿de acuerdo? Es una curva. Entonces, es lo que vamos a trazar ahorita. Una curva. Veamos. Vamos cómo nos va a quedar. Solo permítanme que hay ciertos problemas de velocidad acá. Ok, aquí estamos. Entonces, fijémonos en cómo va a quedar esta primera parte. De 0 a 2 dice que recorre 20 metros, por eso está puesto aquí el punto A. Bueno, entonces lo único que yo tengo que hacer es venir y trazar mi curva, que empieza acá y termina ahí. ¿Se dan cuenta? Eso es una curva. Si quieren, para hacerlo un poquito más pronunciado, sería de esta manera. Ahora, ¿qué significa la curva? Que empieza recorriendo poca distancia y de repente recorre mucha distancia en menos tiempo. Eso significa que empieza lento y empieza a ganar mucha distancia rápido. ¿De acuerdo? Lento a rápido. Vale, ya tenemos el primer intervalo. El segundo intervalo es del tiempo 2 al tiempo 4. Entonces, para ello, veamos nuevamente nuestra gráfica original del tiempo 2 al tiempo 4. Aquí tenemos la distancia recorrida. ¿Vean cuánto fue el desplazamiento? Avanzó 30 metros.
nuevamente avanzó 30 metros, del tiempo 2 al tiempo 4. Entonces es lo que continúa ahora, del tiempo 2 al tiempo 4. Ah, vaya. Pero en ese rato era MRU. Recuerden que del tiempo 2 al tiempo 4 es MRU. Si va a avanzar 30 metros en MRU, significa que se va a juntar de aquí. Estaban 20 y va a avanzar otros 30, entonces va a llegar hasta 50. Por lo tanto, va a quedar acá. ¿Se dan cuenta? Entre 50 y 4. Pero ya no va a ser curva. ¿Por qué? Porque en ese intervalo de tiempo, es MRU. Por lo tanto, en MRU, la gráfica de distancia contra tiempo del MRU es una línea recta inclinada. Ahí estamos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos eso. Ya graficamos dos intervalos. Ahora vamos a graficar el siguiente intervalo. Recuerden que ya gané 20 y ya gané 50. Ahora veamos cómo quedaría el siguiente. Veamos cómo quedaría el siguiente. En el siguiente dice que queda en 0, pero no puedo trabajar el 0 porque ahí pasó algo. Recordemos que lo que pasó fue ganó 11.25 y después perdió 11.25 con MRV. Ojo, aquí es MRU, aquí es MRV, aquí es MRU y aquí es MRV. Estos dos son MRV. Recuerden que es este pedazo. Este es MRV, este es MRU y este es MRV. Todo esto. Entonces, en MRV con movimiento con velocidad variada, ganó 11.25 y perdió 11.25. Ahora, mucha atención con esto, porque esto sí es clave. Si yo estoy diciendo de que ganó 11.25 y perdió 11.25, permítanme, allí se movió un poquito esto. Ok, tenemos acá. Si yo estoy diciendo que ganó 11.25 y estaba en 50, o sea, si yo a 50 le sumo 11.25, significa que llega a 61.25. Del tiempo, vaya, veamos los tiempos, porque no vimos los tiempos, de cuáles son los intervalos de tiempo. Del tiempo 4 al tiempo 7, del tiempo 4 al tiempo 7. Pero recuerden que se partió a la mitad de 1.5 en 1.5. Sería de 4 a 5.5 y de 5.5 a 7. Entonces, los tiempos son importantes. Y veamos qué va a pasar. Veamos qué va a pasar. Entonces, aquí tenemos en 4 y voy a quedar en 5.5. ¿De acuerdo? Entonces, si voy a quedar en 5.5, quedaría más o menos por acá. ¿Sí? Aquí yo tendría 5.5. 5.5. Bueno, más o menos se ve. Entonces solo me proyecto hacia arriba y llego a 61.25. Recuerden que está ganando. Entonces más o menos aquí lo estoy proyectando y quedaría allí. Ahí más o menos. Ahora, ¿cuál es la situación acá? Aquí empieza a disminuir su velocidad. ¿Se dan cuenta? Aquí empieza a disminuir su velocidad. Porque como la recta, recuerden que venía bajando. Como venía bajando, entonces significa que empieza a bajar de velocidad. Y se empieza a bajar de velocidad es MRV. Y entonces significa de que venía ganando bastante velocidad. Y después empezó a perder eso. ¿Sí? Es una curva. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Así, más o menos. ¿Sí? Es una curva así. Es una curva, lo voy a trabajar aquí. Es una curva donde está ganando mucha distancia, y después empezó a ganar poca distancia. ¿Por qué? Porque empezó a disminuir de velocidad. Por eso lo hice así. Eso fue cuando ganó los 11.5. En los 11.25. Llegó hasta 61.25. Pero dice que después retrocedió. Recuerden que retrocedió 11.25. Y si retrocedió 11.25, entonces otra vez regresa a 50. En el tiempo de 7 segundos. Entonces solo vamos a marcar acá nuestros 7 segundos.
Veamos dónde tenemos nuestro tiempo, dónde quedó nuestro tiempo. Aquí está, en el tiempo 7 segundos, aquí lo tenemos, 7 segundos, llega a 50 nuevamente. Aquí está 50 y aquí está 7 segundos en ese instante. Aquí está 50 y aquí está 7 segundos. No, aquí está 7 segundos y aquí está 50. Ahora, ¿cómo queda la gráfica? Pues ahí empieza a ganar mucha distancia negativa, ¿sí? Entonces la gráfica continuaría en curva. Lo voy a dibujar de otro color para que notemos la diferencia. Así quedaría, ¿de acuerdo? Así que voy a borrar esto y lo voy a dibujar de otro color para que notemos las diferencias. Vamos a poner acá que ganó en curva y después lo hizo de esta manera. Aquí ganó mucha distancia y cada vez fue ganando menos distancia. Aquí venía ganando menos distancia y cada vez fue ganando más distancia, solo que ahora de retroceso. Entonces por eso queda así, ¿verdad? Por eso queda así. Y esta parte es muy importante entender, ¿verdad? Las gráficas de movimiento, si queda así, significa que está ganando mucha distancia, está ganando poca distancia y cada vez va ganando más en menos tiempo. Si queda así, si quedara así, por ejemplo, significa que está ganando poca distancia y cada vez va ganando más distancia, ¿verdad? Eso es muy importante entender. Si queda así, está ganando mucha distancia y cada vez empieza a perder esa distancia ganada en menos tiempo. Aquí se puede decir que está frenando porque está ganando mucha distancia y lo gana muy rápido y cada vez lo va ganando más lento. Aquí se puede decir que está acelerando hacia adelante, que va ganando poca distancia y cada vez va ganando más distancia. Y aquí puede decir de que va hacia atrás, que va ganando poca distancia y cada vez va ganando más, pero hacia atrás, en dirección contraria, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esas ideas que siento de que no nos debemos de complicar. Y la otra sería esta, que aquí dice que empieza a ganar mucha distancia y empieza a perder esa distancia ganada, solo que hacia atrás, ¿verdad? Entonces esa parte es interesante de analizar y sería bueno de que ustedes lo vean de alguna otra manera. Vamos a trabajar un poquito esas distancias de curvas o esas gráficas de curvas para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque aquí pudimos haber graficado así. De hecho, ese fue el error que cometí, por eso corregí esta parte, que lo dibujé así y después lo dibujé así. Este significa de que aquí ganó mucha distancia, pero va ganando poca distancia y después va ganando más, y no es lo que está pasando, sino que está ganando, veamos acá, está ganando distancia rápido, pero cada vez va ganando menos. ¿Por qué? Porque la velocidad está disminuyendo, ¿verdad? Entonces tratemos la manera de entender eso, ¿no? Igual vamos a trabajar otros ejercicios de este tipo. Ahora, ya tengo esa parte, ya tengo hasta el tiempo 7, hasta el tiempo 7. Ahora hay otro quiebre en 7.5, entonces regresemos a nuestra gráfica original y veamos qué es lo que está pasando. Entonces veamos, hasta el 7.5. De 7, aquí estamos con los datos, de 7 a 7.5 nuevamente tiene MRV y retrocede 3.75. Ahora, pero veamos qué está haciendo en este pedacito. Veamos qué está haciendo en este pedacito. De 7 a 7.5. ¿Qué está haciendo? Está frenando. ¿Se dan cuenta que aquí está frenando? ¿Cómo me doy cuenta yo de que está frenando? Pues porque traía menos 15. Traía menos 10. Ahora trae menos 5. Y llega a 0. O sea que las velocidades son negativas, es cierto, pero está frenando esa velocidad negativa. Significa que aquí venía ganando mucha distancia, de hecho ganaba 15 metros en un segundo, aquí ya solo ganaba 10 metros en un segundo y aquí ya solo ganaba 5 metros en un segundo. Entonces, solo que hacia atrás, solo que en dirección negativa, por eso es negativo. Entonces significa que está frenando. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Viene ganando mucha distancia y después viene bajando esa ganancia de distancia.
Entonces, ¿cómo quedaría la gráfica? Regresamos acá, que es del tiempo 7 al tiempo 7.5 segundos. Solo vamos a marcar aquí, que son 3.75. Entonces, como perdió porque retrocedió, a 50 yo le resto 3.75 y me queda 46.25. Por eso están esos datos ahí. Y el tiempo quedaría acá y la marca quedaría más o menos acá, ¿no? Porque ahí casi por ahí está, ¿verdad? Esto es pequeño, ¿no? Bueno, entonces lo vamos a dibujar de otro color para notar la diferencia. Ahora, ¿qué dijimos que está pasando? Dijimos de que está ganando, venía ganando 15 metros en un segundo, de ahí venía ganando 10 metros en un segundo, o sea, venía rápido, venía muy, muy rápido. Por el hecho de que venía muy, muy rápido, entonces la curva quedaría así. Vamos a agrandar un poquito más esto para que se note. Y entonces la curva quedaría así. Gana mucho y después va ganando poco. Ahí lo pronuncia bastante, ¿de acuerdo? Normalmente son pequeños los detalles o los cambios, pero ahí está. O sea que como que viniera la gráfica así, ¿eh? Así. Solo que aquí viene ganando mucha distancia negativa y cada vez viene ganando menos distancia negativa. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Solo que hacia atrás. Y ya tenemos ahí el otro intervalo de tiempo ya gráfica. Y veamos el siguiente, que sería de 7.5 a 8, si mal no estoy. Vamos a verificar. Vamos a verificar acá. Siguiente intervalo de tiempo viene del tiempo 7.5 a 9. Vean qué pasó. Aquí sí no ganó nada porque hubo reposo total. De 7.5 a 9 no ganó absolutamente nada. Porque recordemos de que aquí, de acá para acá, no hubo movimiento. Entonces venimos acá, de 7 a 9, se mantuvo quietecito, quietecito, quietecito. No hizo absolutamente nada. Entonces vamos a marcar aquí nuestro segundo 9. Aquí está el segundo 9. Termina más o menos acá. Y quedó quieto ¿en qué? En 46.25, ya no se movió. Lo vamos a dibujar de color azul. Vamos a dibujar de color azul. Y como no se movió, podemos entonces trazar una línea recta horizontal, porque no se movió. Listo, ahí está. No se movió el objeto. Bueno, ya estamos ahí y ya solo nos faltan dos intervalos más, del tiempo 9 al tiempo 10, que sería el siguiente. Veamos qué pasó del tiempo 9 al tiempo 10. Del tiempo 9 al tiempo 10, vamos a ver. MRV, otra vez, MRV, y ganó 10 metros. Ganó 10 metros, de 9 a 10. Veamos qué pasó de 9 a 10. Aquí está, de 9 a 10, aceleración positiva. O sea, viene ganando rápido, viene ganando velocidad muy, muy rápido. Y ganó 10 metros, ¿sí? Ganó 10 metros. Por lo tanto, entonces, ahora sí es una curva dirigida cóncava hacia arriba. Entonces, vamos a poner aquí nuestros datos. Hasta del tiempo 9 al tiempo 10 gana 10 metros, o sea que pasa de 46.25 hasta 66.25. Aquí no lo coloqué, pero más o menos si estoy en 46.25, bueno, gano y llego a 56.25, o sea, aquí está. Estaba en 46, recuerden que estoy en 46, aquí estoy, 46. Y como voy a ganar 10, llego hasta 56.25. Solo voy a colocar acá el tiempo para que lo podamos ver. Y entonces el tiempo 10 quedaría acá. Llegaría hasta 56, que más o menos está por acá. Si de aquí está el 10, sube hasta 56.5. Entonces ya solo me queda graficar esa parte. Y como es MRV y va ganando rápidamente, entonces ahora sí lo voy a dibujar de color rojo. Va a ganar de esta manera, ¿sí?
De repente lo estoy pronunciando bastante, pero para que se note la diferencia, ¿no? Aquí sí va ganando bastante, así, va subiendo. O sea que empieza ganando poco, empieza ganando poca distancia. Vean que aquí estamos hablando de la elevación desde el suelo. Empiezas a despegarse muy poquito, el tiempo pasa muy rápido, pero cada vez va ganando más altura en menos tiempo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, 1 segundo, 2 segundos, y en 1 segundo vean solo la alturita que ganó eso. Y en otro segundo vean toda la altura que ganó. Significa que va acelerando, eso es lo que significa. Entonces, para que tratemos la manera de analizar eso, ¿verdad? Esa es la analogía que estamos representando ahí. Listo. Y por último, el último intervalo, que es MRU. Vamos a ver. El último intervalo es MRU. Verifiquemos. Sí, el último intervalo de 10 a 12 es MRU, una línea recta. ¿Se dan cuenta? Una línea recta. Por lo tanto, veamos cuáles son los datos. MRU, correcto, ahí está, MRU. La velocidad es constante, nunca cambia. Y ganó 40 metros. Ahí está. Ganó 40 metros. Por el hecho de que ganó 40 metros, entonces, ¿qué significa? Significa que estaba en 56.25. Si a 56.25 yo le sumo 40, pues llego a 96.25. Por lo tanto, aquí está el tiempo 10 y aquí está el tiempo 12. Entonces, la gráfica va a quedar exactamente más o menos por acá. Aquí esto es aproximado, ¿verdad? Más o menos por acá. Hasta ahí quedaría. Pero como es MRU, toda esa parte es MRU, entonces me corresponde dibujar una línea recta inclinada. Y entonces lo vamos a dibujar de color azul. Y ahí estamos, ¿verdad? Y con eso hemos graficado hemos realizado nuestra gráfica de distancia contra tiempo. ¿Vean cómo quedó? Aceleración, movimiento rectilíneo uniforme, aceleración negativa, perdón, aceleración negativa todavía, y aquí viene aceleración positiva, reposo, aceleración positiva y MRU, ¿verdad? Es importante tratar de entender estas gráficas, ¿no? Es interesante analizar esto. Entonces, por favor, hay una gráfica que de repente va a aparecer ahí en pantalla en algunos momentos, pero esa gráfica tenía el error de que esta parte de acá, yo la dibujé así y después la dibujé así, pero no era así porque aquí yo estoy indicando de que va acelerando positivamente y aquí estoy indicando de que va frenando. Entonces, que tiene aceleración negativa y no era eso lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, para que verifiquemos esos detalles y no le hagan caso a la gráfica que aparece en pantalla, la gráfica que nosotros vamos a trabajar es esta, ¿no? Esa es nuestra gráfica de velocidad, perdón, de distancia contra tiempo. Ahora, ¿qué sucede? Coincide con el desplazamiento total. ¿Ven? El desplazamiento total. Por acá hice el cálculo del desplazamiento total para que verifiquen. El desplazamiento total es la suma de todos los desplazamientos. 20 más 30 más 0. Más 0 porque así nos había quedado 1, ¿se recuerdan? Avanzaba 11 y retrocedía 11. Más 375 más 10 más 40 y me da 96.25. Ahora, la distancia total sí no encaja porque la distancia las tomé todas positivas y no estoy considerando los regresos. Entonces, tengamos cuidado con eso. Bueno, entonces, ahora ¿qué corresponde? Corresponde realizar la gráfica de aceleración contra tiempo.